Bueno, buenas noches a todos los hermanos que están conectados en este momento para acompañarlos en este maravilloso ciclo que hemos creado para febrero del cuidado psicológico. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, el señor Ubaldo Rodríguez de Ávila. Él es colombiano de Santa Marta, Magdalena. Sé que es un compatriota mío de Colombia. Ajá. Es psicólogo, egresado de la Universidad de Magdalena, Colombia, magíster en educación, egresado del Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano, doctor en psicobiología. Tiene varias otras actividades más, pero por motivos del tiempo también vamos a dedicarnos a sus actividades espíritas. Es miembro y fundador Un y invitado director, muy especial. miembro fundador y director del Centro de Estudios Espírita Francisco de Asís y de la obra social Fundación Oasis de Amor de la misma institución desde el año 2001. Actualmente es coordinador del Comité de Estudios de Mediunidad de la Confederación Espírita de Colombia, CONFECOL. Actualmente miembro de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, donde fue editor literario del libro Mirando al Misterio de Luis Sea Uribe, publicado en 2014. Recibió y publicó a la fecha 5 obras mediúnicas de diversos espíritus. Además escribió como autor personal 4 obras de contenido espírita. Todo ha sido publicado por la AME Colombia y por el Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís y los derechos de autores donados para obras sociales. Entonces le damos la más cordial bienvenida y como todas nuestras actividades del Centro Espírita, vamos a empezar con una oración. Invitamos a Odette para que haga esta oración de inicio. Entonces ahora vamos a concentrarnos un poquito, elevando nuestros mejores sentimientos al Padre, agradeciendo esta bendita oportunidad que nos da de poder estar aquí haciendo un estudio de la doctrina espírita desde el punto de vista psicológico. Y por eso agradecemos la presencia de este nuestro hermano que está aquí para brindarnos con sus conocimientos, para que nosotros tengamos cada día un poco más claro los problemas que se nos puedan presentar en el día a día. Amado Maestro Jesús, te agradecemos, Maestro, y te pedimos que puedas participar junto con nosotros a través de los amigos espirituales que trabajan en tu nombre, para que esta reunión, para que esta conferencia pueda ser muy productiva para todos nosotros, que la entendamos muy bien y que Ubaldo pueda hacerlo lo más clara posible, ayudado por los amigos espirituales que aquí se encuentran con nosotros, nuestros mentores, nuestros ángeles guardianes, de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, agradecidos al Padre, le pedimos que pueda estar con nosotros en estos momentos, ahora y siempre, Señor. Que así sea. Muchas gracias. Listo. Tiene las pantallas compartidas. Ok. Podemos comenzar ya, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a compartir pantalla. Me avisa, por favor, si estamos observando la pantalla. Todavía no, Waldo. Ok. Entonces, me puede avisar cuando ya estemos compartiendo. Vamos a ver. Ahora sí. Súper, súper. Ok. Entonces, la dinámica que nos gustaría realizar, como ya nos han invitado y en el cual agradecemos con mucho cariño, mucha cordialidad a todos los espíritas, no solamente de Chile, sino a todos los que en estos momentos están conectados por las redes sociales, observando, compartiendo estos momentos de claridad que nos ofrece la doctrina espírita. Al final, pues entiendo, me gustaría que hicieran diferentes
preguntas, ya sea por las líneas que nuestros hermanos y hermanas que están aquí como anfitrionas tengan en consideración. De todos modos, vamos a hacer esta presentación sobre mediunidad curativa desde un punto de vista psicológico, biomédico y principalmente psicológico, haciendo un puente, lógicamente, con la doctrina espírita. Antes de definir mediunidad y entender lo que significa la mediunidad curativa como tal, es necesario adentrarnos en algunos conceptos básicos, unos conceptos fundamentales en torno de la doctrina espírita, ¿no? Así, es necesario entender que espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Nosotros cuando decimos que es una ciencia es porque Allan Kardec establece el método experimental que anteriormente se creía que para las cosas metafísicas, transpersonales, el método experimental era imposible de ser aplicado. Allan Kardec establece este método como fundamental valía, como de fundamental importancia y aplicación en los estudios que derivan posteriormente a la comprensión, al conocimiento y principalmente a la demostración que existen los espíritus como una realidad objetiva. Ya los espíritus para la ciencia espírita no son una abstracción, como para muchas ciencias. Hoy cuando se habla, muchas personas cuando se habla de espíritu, del alma, lo consideramos en abstracto. Para el espiritismo, el espíritu es una realidad concreta, una realidad objetiva, capaz de ser observable, capaz de ser medida. Ya no con los instrumentos que la ciencia convencional define, sino con una estructura lógica al alcance de los métodos científicos para todos aquellos que se dedican al estudio de la ciencia espírita. Entonces el espiritismo como ciencia que es, tiene un método, tiene una metodología, tiene un cuerpo conceptual bien estructurado, definido, que le da un cuerpo teórico y doctrinal a sus enseñanzas. Es así que nosotros vamos a partir de 5 axiomas fundamentales, derivados de esta definición y que nos interesa para el tema que hoy nos ocupa y que es la mediunidad curativa. Esas 5 axiomas fundamentales es, primero, existen los espíritus. ¿Quiénes son? Precisamente son esos seres, son las almas de los hombres que ya vivieron. Entonces, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando del alma propiamente dicho. Hay algunas personas que pretenden considerar, decir que espíritu es diferente al concepto de alma, porque alma es aplicado al espíritu encarnado que tiene cuerpo. Allan Kardec en el libro de los espíritus dice, no, espíritu y alma son concepciones que podemos definirlas como siendo la misma cosa. El segundo axioma es que al existir los espíritus, estos pueden comunicarse e influenciar, lógicamente, a los hombres. Entonces, los espíritus son capaces de influenciar y así mismo como son capaces de influenciar en el hombre, no solamente en la parte física, sino también psicológica, la parte mental, emocional, ¿verdad? Son capaces de actuar incluso en materia de salud y de enfermedad. El tercer axioma fundamental es que el mecanismo por el cual se comunican se llama mediunidad. El cuarto axioma es que existen hombres y mujeres con cualidades mediúnicas. Y el quinto axioma es que medium es todo aquel que siente con regularidad, de manera fehaciente, la influencia de los espíritus. Entonces tenemos muchas personas que dicen que eventualmente, que de vez en cuando sienten la presencia de entidades espirituales y tal, que sí pueden considerarse medium. Allan Kardec dice que desde el punto de vista técnico, medium es todo aquel que tiene de forma periódica, regularmente, siente la influencia de los espíritus en diferentes grados. Entonces, una condición fundamental es precisamente saber que la regularidad hace parte principal, eje angular, para determinar
si una persona, sus percepciones que están siendo obtenidas hacen parte de la definición que el espiritismo tiene de mediunidad como tal. Así, nosotros vamos a una pregunta fundamental, que queremos que no da respuestas como tal, no tenemos respuesta absoluta para todos los cuestionamientos que puedan surgir, pero sí, esta pregunta quiero que la pongamos como tópico principal para dar una comprensión generalizada de lo que es la mediunidad en su comprensión hacia la cura de las diferentes enfermedades que pueda padecer el ser humano. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la cura de la mediunidad? Muchas veces las personas tienen idea de que esto del espiritismo es pura filosofía, que es pura abstracción y que está lejos de los conceptos y de las comprensiones que la ciencia aborda referente a las diferentes problemáticas que en torno de la salud y la enfermedad establecen. Nosotros con esto vamos a ver y queremos traer como primera medida una teoría muy rápidamente, no vamos a profundizarla, no vamos a analizarla de forma desmenuzadamente, ¿verdad? Que es la teoría de la sincronización de la onda cerebral, para poder entender cómo son los mecanismos básicos, psicobiofísicos, psicobiológicos, psicoemocionales, neurofluídicos, de lo que ocurre en el momento de la sincronización y de la donación de fluidos, que es el eje angular para entender cómo opera la mediunidad de cura. Entonces, la National Science Foundation, a través de los laboratorios de neurociencias y unos estudios que posteriormente fue publicado en la Current Biology sobre la sincronización que existe cerebro a cerebro a partir de las dinámicas de grupos en esas interacciones que se dan en un salón de clases. Entonces, los científicos, a partir de aparatos, como ustedes están viendo ahí en la figura central, colocaron a los estudiantes unos sensores para medir la actividad eléctrica cerebral en todos, incluso con el profesor, para determinar la sincronización, si existía o no sincronización de las ondas cerebrales en el momento de una clase convencional. Los resultados fueron maravillosos y aquí en esta otra diapositiva que ustedes están observando, aquí vamos a ver, es un esquema general de cómo se dio el trabajo. Ustedes ven en la parte A la clase, los diferentes días, que fueron 11 días de un estudio en total. Luego la parte final, la que es el proyecto, el estudio general de las conclusiones y demás. En la parte C notamos esa gráfica ahí que ustedes están viendo, los estudiantes en una mesa, los participantes, los diferentes participantes del estudio y el profesor dando clases. Y en la parte derecha de sus pantallas están viendo una gráfica general de la sincronización que se da en el análisis posterior, cómo los científicos evidencian que existe una sincronización de la onda mental en el momento en que hay una interacción social en una clase, en un salón de clases. Esto precisamente nos lleva a unas conclusiones muy particulares, muy específicas. Y los científicos concluyen con eso, que la sincronización cerebral es necesaria para un comportamiento sincronizado de la interacción humana. Además, dicen que las ondas cerebrales se solapan con las ondas sonoras o los patrones de luz del mundo exterior. Cuanto más se concentra el cerebro sobre estos modelos cerebrales, más se va a confundir con estos modelos. Lo que quiere decir que cuando dice que esas ondas cerebrales se solapan con las ondas sonoras, quiere decir lo que en algunos en los estudios y la manipulación de las ondas energéticas que hay para los estudios precisos en esta área, algunos expertos llaman de ruidos, ¿verdad? Que la onda cerebral se confunde con la onda ambiental. Y eso ya es una realidad científica. En el ambiente circula, se mueven ondas de diversas vibraciones, con diversas frecuencias específicas, y que dependiendo de la frecuencia en que se encuentra el receptor, entonces capta las frecuencias emitidas por otro agente, en este caso por el emisor.
Entonces podemos tener, a comparación de eso, una radio, un equipo de radio, de emisoras, y podemos sintonizarlas. Las ondas están aquí. Colocamos el radio en una frecuencia modulada específica, ¿verdad? Y él va a captar una onda particular. Lo que quiere decir que en el ambiente circundan todas las energías que estamos emitiendo. Y las ondas cerebrales, las ondas pensamientos, también están allí circulando en el ambiente, ¿ya? Entonces, en esa medida, los resultados también comprueban que cuanto mejor sea el enfoque atencional, la concentración de un individuo, en este caso, como estamos hablando del estudio, cuanto mayor es la atención, la concentración de los participantes, mejor será esa sincronización de las ondas cerebrales. Y cuanto más homogenizado sea el grupo, mejor será la sincronización y más efectiva será el alcance de los objetivos de la reunión. Esto es muy importante, y este estudio que fue publicado aquí, repito, y ahí lo ven ustedes, lo están viendo aquí por diferentes investigadores, fue publicado en el 2017. Está comprobando de una forma maravillosa lo que el espiritismo ya estaba diciendo con Allan Kardec. Allan Kardec establece que cuanto más, en el libro de los medios, como vamos a ver ahora más adelante, en el libro de los medios que fue publicado en 1861, nos estaba diciendo en el capítulo 29, en el ítem 331, que cuanto una reunión es, perdón, le está diciendo que una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de las de sus miembros y forman una especie de haz. Ahora bien, cuanto más homogénea sea ese haz, tanto más fuerza tendrá. Esto nos parece maravilloso porque hasta en el 2017 la ciencia que inicia un tópico metodológico de mirar las interacciones sociales desde el punto de vista neurocientífico, interacciones sociales en ambientes naturales, nos están diciendo la posibilidad y la realidad que existe en la sincronización de las ondas mentales en las interacciones sociales. Esto es muy importante saber porque a partir de este fenómeno biológico, físico, químico, fisiológico, neurofisiológico, es que tiene fundamento como primera medida la interacción para que ocurra la curación mediúnica de forma general, menos espectaculares, porque hay curaciones mediúnicas que van desde un pase, que es la aplicación energética, hasta cirugías espirituales de alto nivel, y cuando hablo de alto nivel es que el medium, incorporando un espíritu que tiene conocimientos de medicina espiritual y también, lógicamente, de la medicina terrenal, hemos visto cómo con bisturí abren el cuerpo sin anestesia física, sin dolor para el paciente, y extraen tumores, extraen diferentes circunstancias, operan en diferentes lugares del cuerpo, bajo la observación de médicos experimentados, que no encontraron una explicación lógica para la ciencia. La explicación lógica está determinada bajo un esquema diferente, y ese esquema diferente es la necesidad de introducir la hipótesis del espíritu para entender esta serie de fenómenos. Es así que Allan Kardec dice además en el ítem 335, el capítulo 29, dice: ya hemos visto cuán importante es la uniformidad de sentimientos para la obtención de buenos resultados. Esa uniformidad será por lógica tanto más difícil de obtener cuanto mayor sea el número de personas. No lo estaban diciendo que anteriormente, entre menor sea el grupo, entre más pequeño sea el grupo, más posibilidad de homogenizarlo, es decir, más posibilidad de que el grupo se identifique en un solo objetivo. Y en la medida en que hay una identificación de objetivos, estamos sincronizando nuestras ondas mentales y la acción fluídica para determinados objetivos, en este caso para la cura mediúnica, será más adecuada. ¿Ya?
Entonces, en los grupos pequeños donde todos se conocen mejor, hay más seguridad en relación con los elementos que ingresan a ellos. El silencio y el recogimiento se obtienen más fácilmente y todo transcurre como en familia. En cambio, las grandes reuniones excluyen la intimidad debido a la variedad de los elementos que la componen. Y si además requieren locales especiales, recursos pecuniarios y un soporte administrativo del cual prescinden los grupos pequeños. Las discrepancias de caracteres, ideas y opiniones se destacan más y ofrecen a los espíritus perturbadores mayor facilidad para sembrar la discordia. ¿Ya? Entonces vemos y repetimos. Kardec adelanta a la ciencia, a los resultados de la ciencia, que en este terreno de la neurociencia ya nos están hablando de cómo es importante la sincronía. Y Allan Kardec introduce un elemento importante que hasta estos estudios que hemos verificado no introducen, y es la comprensión de que debe intervenir para que estos procesos se den adecuadamente el sentimiento. Entonces ya ahí se introduce un elemento importante que la ciencia no tiene en cuenta. Pues cómo es que se da la idea de la sincronización, y más que la sincronización, que es el primer elemento fundamental para que ocurra una cura mediúnica. Es el primer elemento básico a nivel fisiológico, neurofisiológico, para que la cura mediúnica se dé. Se necesita otro elemento y es el sentimiento. Entonces, cuando es un sentimiento puesto en el bien, cuando es una voluntad que está puesta para el servicio, entonces potencializa la acción biológica, potencializa la acción magnética, el ectoplasma mediúnico para que una cura se opere. Y esto ocurre también incluso a nivel psicológico. Los expertos en psicología, en psicoterapia, en psicología clínica, llaman del rapport, llaman de establecer un vínculo afectivo, sin más allá de los objetivos terapéuticos, entre paciente y terapeuta. Se necesita que exista una identificación. Ellos lo entienden como una identificación emocional, una apertura emocional del paciente para que éste quiera y acepte convenientemente las orientaciones de su psicoterapeuta. En mediunidad, en espiritismo, es exactamente así. Se necesita que haya una identificación de sentimientos, de voluntades, que la persona que en este momento tiene una enfermedad cualquiera quiera ser curada, quiera sanarse. Se necesita que quien sirva de agente mediúnico se identifique con ese sentimiento, tenga voluntad de servir y con su potencia magnética unido a una voluntad espiritual, es decir, unido a una intervención espiritual, se potencializa. Hay una triangulación perfecta del amor y de la atención y del servicio para que la cura se dé. Es así que nosotros encontramos igual en el libro de los médiums, que Allan Kardec en el capítulo 14, por ejemplo, dedica un ítem importante a los médiums curativos y cómo es que el magnetismo opera. Allan Kardec, cuando lanza este libro en 1861, en mi caso personal, después de haber leído psicobiofísica, después de estudiar las neurociencias de diferentes contextos, después de estudiar los diferentes postulados que ofrece la psicología conductual, la psicología analítica, el psicoanálisis, la psicología humanista, la psicología transpersonal, la psicología cognitiva, después de leer los fundamentos de la psicotrónica, de la parapsicología, de la psicobiofísica, repito, no encuentro una obra mayor de gran profundidad y que al mismo tiempo sencillez como el libro de los médiums. Es un verdadero tratado de transpersonalidad. El libro de los médiums es un verdadero tratado de las manifestaciones espirituales. Les recomendamos para todo aquel que quiera profundizar en este tipo de conceptos, que vaya, que busque y lea y estudie la obra fundamental del libro de los médiuns, que es la continuación del libro de los espíritus.
que fue publicada en su primera versión en 1857. Y después vinieron otras ediciones más completas, más actualizadas por el mismo Allan Kardec. Es así que para poder entender cómo es esa sincronización, debemos saber que existe en el cerebro, ¿verdad?, todo un sinnúmero de vibraciones y que las neuronas hoy se comunican a través de los diferentes potenciales de acción. No vamos a profundizar, es solamente para aportar más terreno de que esas ondas cerebrales parten de la conducción neuronal. Y los expertos saben que existe un umbral, ¿verdad?, un estado de reposo que se llama, y luego cuando hay un impulso, un estímulo que logra viajar con cierta velocidad y traspasar ese umbral, entonces le llamamos el potencial de acción, que va cargado con una corriente eléctrica específica. Y esa corriente eléctrica específica tiene un fundamento igualmente conocido en la teoría clásica de la física atómica. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que ustedes están viendo para entender cómo es la dinámica, que no solamente se da a nivel físico, sino a nivel espiritual, el modelo clásico de un átomo, que nos dice que el átomo está compuesto por un núcleo, que ese núcleo está compuesto por el protón, por el neutrón, y que alrededor está orbitando el electrón. Hernani Guimarães Andrade, en el libro La teoría corpuscular del espíritu, nos habla de un modelo espiritual, de átomo primitivo, o lo que André Luis posteriormente llama de mónada celeste, que es un concepto traído de Leibniz cuando habla de la monadología hace varios siglos. Hernani Guimarães lanza un libro que se llama La teoría corpuscular del espíritu, que es un modelo que toma de la biología, de la física y de la psicología elementos conceptuales y prácticos para formular una teoría objetiva y le llama la teoría corpuscular del espíritu, haciendo un puente con el espiritismo. Entonces, allí, fundamentados, como establece la pregunta 540 del libro de los espíritus, cuando deja la posibilidad de entender de que dicen los espíritus, todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo primitivo, ahí está el ángel o el arcángel, porque todo se eslabona. Dice, porque el ángel de hoy fue el átomo de ayer. Así como el átomo de hoy será el ángel mañana. Ley de evolución, de armonía, cuya capacidad humana, cuya percepción humana todavía está limitada para comprender, dicen los espíritus. Pero lo que rescatamos de allí es la comprensión de que existe un átomo primitivo. Allan Kardec, en las preguntas iniciales, cuando habla de la creación, y en el libro de los espíritus dice que existen dos cosas generales en el universo: el espíritu y la materia. Son los dos elementos generales del universo. Y por encima de todo, Dios. Entonces, ese átomo, dice Hernani Guimarães Andrade, cuando en el fiat de la creación, cuando Dios dijo, hágase la luz fue hecha, cuando Dios dijo, hágase todo el universo, es decir, cuando crea al ser en el elemento espiritual y crea el elemento material, es decir, cuando vamos a entender el ser o los seres, incluso constituidos ya de materia y espíritu en su concepción simple, es lo que André Luis, Leibniz, incluso Juana de Ángeles acepta este posicionamiento, y Guimarães Andrade elabora la teoría corpuscular del espíritu. Nos dice que ese átomo espiritual, ese átomo primitivo, átomo primordial, está constituido del núcleo, que vendría a ser el intelectón, y el mentaltón, que vendría a ser el elemento espiritual, el intelectón, y el elemento material, que es el mentaltón, y en el cual se registra toda la información evolutiva que el ser va a tener. Y alrededor de ello, como dice Allan Kardec, existe un tercer elemento derivado del fluido cósmico universal, y ese elemento es el fluido vital. Entonces, para Hernani Guimarães Andrade, ese bión es ese elemento que constituye la fuerza vital de los seres y que está presente en el átomo. Y posteriormente introduce la idea del ectoplasma, ectomineroplasma, ectosofitoplasma,
ectofitoplasma, ectosoplasma y ectoplasma específicamente para los humanos. Pero es una elaboración más profunda que la hace alrededor de eso. Pero lo que queremos llegar allí es que existe entonces en todo emanación fluídica, toda emanación energética, incluso de nuestro cerebro, existe un campo electromagnético, biomagnético, alimentado por las estructuras íntimas de nuestra constitución, no solamente física, sino también espiritual. Y en esa emanación, a orilla del campo electromagnético, como ustedes ven en la parte derecha, que toda fuerza física que vibra, que gira, genera un campo electromagnético, esa fuerza o ese campo electromagnético está presente en nosotros. Entonces ya no solamente está integrada por la actividad eléctrica cerebral y material de todo mi cuerpo, sino que está alimentada fundamentalmente por mi esencia sentimental, por mis sentimientos, por mis emociones. Y es allí donde tiene un factor importante la cura y la autocura. Cuando nosotros entendemos que hay una fuerza actuante que se llama emoción y una fuerza actuante que se llama sentimiento, alimentada por la acción, entonces voy a entender que la salud y la enfermedad tienen una matriz necesariamente espiritual, psicológica, emocional. Porque en la medida en que nosotros estamos generando vibraciones de amor o vibraciones de odio, nos estamos sanando o nos estamos enfermando. Y ese campo electromagnético del hombre y de la mujer, ahí como ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas, caracterizado está por el sentimiento, el pensamiento y la voluntad. Entonces, la ciencia ya demuestra hoy, con lo que veíamos ahorita, este artículo fundamental dado en 2017, que toda interacción social genera una sincronización cerebral. Y el espiritismo va más allá. No solamente existe una sincronización física, cerebral, sino que existe una sincronización emocional cuando nos identificamos aquel sentimiento. Pero asimismo existe un campo de protección. Entonces, todo el tiempo estamos generando vibraciones. De manera que cuando nosotros transmitimos energía, podemos operar la cura o la enfermedad. Entonces, ¿cómo opera esa transmisión energética para la cura mediúnica? ¿Cómo es que eso ocurre? Hay que entender desde el punto de vista de las neurociencias. Ahí tenemos el sistema nervioso central y los centros neurofluídicos, los diferentes plexos, ¿no?, que están en señalados con un color amarillo, azul o verde para algunos, dependiendo, se colorea de forma diferente de las pantallas en que estemos observando. Vemos allí los diferentes centros neurofluídicos que hacen parte y están constituidos y ligados a un campo electromagnético que se une directamente a los plexos del sistema nervioso. Entonces, esa actividad neurofluídica, ectoplasmática, que ya fue identificada por científicos de diferentes niveles en la época de Kardec y posterior, identificaron que existe una energía celular biológica, la cual le llamaron ectoplasma, que sale cuando un medium o cuando cualquier persona actúa en forma de consciente y voluntariamente para la cura del otro. Y actuando por los diferentes centros fluídicos tenemos el coronario, que es el principal, el área frontal, el laríngeo, el cardíaco, el gástrico, el esplénico y el genésico, que son, para algunos teóricos e investigadores, estos son los 7 principales. No obstante, todo el organismo vibra, todo el organismo genera energía y captamos energía y donamos energía porque existe una sincronización energética y afectiva entre las personas con las cuales nos relacionamos constantemente. ¿Ya? Esto es una ley. Y así, esos centros neurofluídicos, ahí sobre esa base espiritual, movidos por el sentimiento de amar, de servir, con la voluntad firme en el servicio, con el pensamiento unido a la espiritualidad superior, vamos haciendo, y el medium actúa de forma tal
que puede generar la cura. Actuando así por las diferentes, como ya nos ha dicho el profesor Sergio Felipe de Oliveira, de San Pablo, Brasil, la USP, que hizo primero un maestrado, después siguió sus estudios, desarrolló la clínica do espíritu, clínica del espíritu. Él, con sus estudios de la glándula pineal, demuestra allí la relación directa que hay entre la captación energética a nivel mediúnico, con algunos estudios de los cristales de apatita que él descubre, ¿verdad? Y esa relación de que a mayor cantidad identificada de cristales de apatita en algunos pacientes, había mayor posibilidad de la facultad mediúnica. Entonces, lo que nos quiere decir que ahí está la fuente, el canal. Y por eso es que generalmente se pinta a los santos con una aureola, se le aplica energía en el centro coronario, en la cabeza, porque de ahí emana para el resto del organismo, porque está ligado al sistema nervioso central, y esa es la base de la conducción energética, que se condensa, que viaja de la espiritualidad, se condensa en el sistema nervioso del medio y viaja para operar la cura. Así es que la potencia magnética va a estar determinada tanto por el donante como por el sentimiento y la voluntad de quien recibe. Se necesita esa sincronía. Una cura nunca se opera de forma espontánea, de la nada. Se necesita que haya ahí unas condiciones muy particulares, muy precisas. Ahí está una representación en foto real de lo que sería esta glándula pineal, que no solamente está relacionada con la producción de la melatonina, que es una sustancia precisa o que regula la actividad sueño y vigilia, sino que también tiene una actividad precisa en todas las manifestaciones espirituales de orden superior y la captación mediúnica. ¿Ya? Así, como decíamos, existe en nosotros entonces un cuerpo, un periespíritu, que es una condensación energética más sutil que nuestro cuerpo, pero sigue siendo materia. Y también tenemos al periespíritu, al espíritu, del que se quiere comunicar. Una conclusión o una idea central, una consecuencia fundamental para entender la potencia mediúnica es que mediunidad existe cuando hay intervención de un espíritu. Entonces, mediunidad necesariamente hay una intervención de un espíritu. Allan Kardec, allí en este ítem que habla sobre la mediunidad curativa, dice que si una persona puede con su potencia magnética incidir la cura en el otro, dice, claro que sí, por su propia capacidad. Pero ¿acaso no hay intervención espiritual? Aunque crea la persona que está actuando por sí misma, sí la hay. Entonces, cuando hay una intervención directa de un espíritu, estamos hablando de mediunidad, y se opera la cura, entonces es mediunidad curativa. Y así encontramos otro artículo para presentarles muy rápidamente, que se encuentra también en español. Este estudio que habla sobre la conexión mente-cuerpo, fenómenos parapsicológicos y curación espiritual. Es una revisión que hace el profesor Ernesto Unilla, que es del Instituto de Investigaciones Clínicas, doctor Américo Negrete, de la Facultad de Medicina de Zulia, Venezuela. Investigaciones biomédicas, ¿verdad? También en Zulia, en Maracaibo, en Venezuela. Este autor habla sobre 115 estudios para defender la tesis de la curación espiritual, que el espiritismo ya viene adentrándose de una manera natural, y no solamente para las diferentes manifestaciones de tipo físico, sino que también, principalmente, de toda la parte psicológica. Encontramos, y les dejo allí algunos datos fundamentales, en Mateo capítulo 8, versículo 8 a 13, una evidencia que hay del siervo y el centurión. Particularmente a mí me encanta muchísimo, para que veamos ustedes, para que veamos nosotros, cómo es que se da esa sincronización energética, las voluntades de dos personas. El centurión romano llega donde Jesús y le dice, maestro, necesito tu ayuda. El maestro le dice, ¿qué quieres? Dice, no que vayas tú. Yo soy hombre
que comanda a hombres. Cualquier orden que yo dé, mis siervos, mis soldados me obedecen y hacen mi voluntad. No digo que vayas tú, manda a uno de los tuyos, porque mi siervo en este momento está enfermo y yo no creo que sobreviva hoy. Jesús ha dicho, no hay fe más grande en todo Israel que la de este hombre. Ve y que se haga conforme tu fe. Tu siervo ya está curado. No se necesitó la intervención directa, físicamente hablando, de Jesús. Se necesitó que hubiese una sincronía mental, afectiva, entre el necesitado, que en este caso era el centurión que estaba pidiendo por su siervo, Jesús que estaba actuando como el terapeuta, y la intervención mental espiritual para que llegara a donde era solicitado. Acción de la fe, sincronización mental que la ciencia nos dice cómo funciona. Nosotros hablamos de la fe y a veces decimos, no, la fe como algo abstracto, la fe como algo, una cosa extraña, un milagro sobrenatural. No es sobrenatural. ¿Qué necesitamos nosotros operar? Con fe, con fuerza integrante. Saber que la fe es una fuerza integrante de nuestro organismo. Alguien me decía la otra vez, fe, y leí, y el mismo Jesús definía. Fe es tener la certeza de que ya tenemos lo que pedimos. Fe es tener la seguridad de que ya estamos teniendo lo que necesitamos y pedimos a Dios. Esa es la fe, la certeza de que eso ocurrirá. Y tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? La extranjera que creyó en Jesús, Mateo 15, versículo 21-28. También tenemos el caso de la mujer que tocó la capa de Jesús y sufría de hemorragias menstruales. Eso está en Marcos, capítulo 5, del versículos 25 a 34. Y este es particular, porque en ese momento, una mujer que tenía hemorragias, y en la cultura de la época, toda mujer, todo hombre, toda persona cuyos fluidos internos salían al cuerpo, eran considerados impuros. Entonces, una mujer que menstruaba, en ese momento era considerada impura. Todavía hoy yo recuerdo en algunos contextos culturales de mi región, ¿verdad? Hace muchos años, tenía la idea de que la mujer con menstruación no podía cargar un bebé, no podía mezclarse con ciertas reuniones, no podía hacer tal cosa porque era considerada impura. Si eso ocurría hoy, imaginémonos lo que ocurría hace 2000 años. Esta mujer, en la tradición hebrea de la época, no podía mezclarse ni tocar a ninguna persona considerada pura. No podía, era pecado. Y esta persona lo sabía y obedecía esa norma. Sin embargo, cuando Jesús pasó, ella pensó, si yo le toco la capa a este hombre, él que es puro, él que es santo, yo recibiré la cura. Esta persona tenía fuerza en la petición. Se abrió paso entre la multitud. Y es una condición psicológica maravillosa, porque ahí nosotros cuando entendemos cualquier situación psicoterapéutica, cualquier situación que tengamos, tenemos que abrirnos paso ante la multitud. ¿Cuántas veces nosotros estamos sintiendo el juicio? Nos estamos sintiendo señalados, estamos sintiendo que no nos comprende, sentimos rechazo total. Tenemos que levantar la mirada con la conciencia tranquila y seguir adelante y abrirnos paso entre la multitud, como hizo esta señora. Y esta señora toca la capa de Jesús. Movilizó su fe al toque de una capa de alguien que para ella era considerado puro, y así lo era. Jesús entiende y dice, algo salió de mí. No necesitó en ese momento la voluntad directa del terapeuta con ella, porque ella sabía que solamente el toque con él y él, Jesús, que tenía una voluntad abierta todo el tiempo al servicio, era necesario. Yo recuerdo una vez, una señora que llega a mi consultorio me dice, mire doctor, yo necesito ayuda, y empieza a hablar y hablarme de sus problemas. Es decir, yo tengo una situación, mi hijo acaba de morir, tiene apenas 7 años, estoy muy mal. Desde que nació un niño enfermo, tenía estos médicos, especialistas, y no encontraron nunca, y sufrí.
y reclamé a Dios. Y estoy dolida y reclamo a Dios. Y yo no le dije nada, no sabía cómo apoyar a una madre con ese dolor. Ese mismo día estaba enterrando a su hijo de 7 años. Quedé mudo y solamente hice una pregunta. Y el resto de su familia. Y empieza a decir, a mi hija mayor ya se está graduando de medicina. Excelente muchacha, salió excelente mujer y tal, y está trabajando y juiciosa. Y tengo otro hijo que ya está es también una excelente persona, mi esposo, excelente persona. Y empezó a mostrarme. Y cuando ella dice, gracias, yo le digo, ¿por qué? Si yo no he dicho nada. Me siento bien. Yo, ¿por qué? Porque he venido quejándome porque he perdido a mi hijo y no me he dado cuenta de tantas cosas lindas que la vida y Dios me ha dado, y me había concentrado solo en lo que pensé era una expiación, un sufrimiento mayor. Gracias, porque hoy entiendo que tengo más cosas lindas que problemas. Yo no dije absolutamente nada. Esa persona creyó que hablando en ese momento iba a encontrar las respuestas a sus dolores, y lo encontró. Y yo no me llevo el mérito en absoluto de eso. Simplemente yo estaba abierto a servir de ayuda para alguien. Eso es la condición psicoterapéutica necesaria, tanto de quien busca la ayuda como de aquel que está actuando como terapeuta. Voluntad fundamentada en el servicio y en el ejemplo. Entonces esta mujer, veo que pasa eso y Jesús dice, ¿quién me ha tocado la capa? Le pregunta a Pedro, ¿cómo voy a saber yo, maestro, con la multitud que hay aquí? Hasta que la mujer grita, yo. Dice, se haga conforme tu fe. Hoy eres salva. La fe es fundamental para buscar el auxilio. Tenemos también Jesús sana a los ciegos, que utiliza de otros recursos terapéuticos, movilizando la fe, la estructura psicológica en aquella persona. Y el sordomudo rescatado de la multitud. Y con esto podemos tener múltiples ejemplos. Y particularmente hemos sido testigos de cómo la fe, la voluntad, el deseo de servicio sana a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico. Muchísimas gracias por su escucha y espero que les haya agradado. Ahora, si hay preguntas, respuestas, aquí estoy. Gracias, Ubaldo. Vamos a esperar un minuto, entra la Angélica. Hay una pregunta de Janet Rojas, además de muchos saludos a ti, cariños desde varias partes de Colombia. Yo creo que los amigos de allá nos están apoyando también, a ti también, de Brasil. Hay varios saludos carinhosos para ti. E Janete Rojas te pergunta, não sei se isso é um comentário ou uma pergunta, mas igual é bueno aclarar. Se as ondas cerebrais sincronizadas podem formar um egregor. Não sei se é egregor ou egrégora. Há várias maneiras de uno estar pondo a palavra. No entiendo lo que es esa palabra. No sé si Edmeire me explica bien lo que quiere decir. É que a hora que ela estava falando, que isso a pergunta foi quando tu estava falando sobre as ondas de pensamentos. Sí. E eu creio que uma egrégora é um conjunto, é um coletivo desses pensamentos. Ah, ok, claro que sí. Eu penso que isso então, se a hora buscando acá, egrégor é um conceito, bueno, busquei meu amigo de referência acá, é um conceito próprio do ocultismo que vem a representar uma forma de pensamento, ou mente coletiva. Por isso, ela está perguntando se várias ondas cerebrais sincronizadas podem formar essa egrégora. Como emanar esses pensamentos juntos. Bueno, si es un concepto propio de esa doctrina, la cual no conozco, no podría afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que aunque las ondas estén sincronizadas, las individualidades permanecen. Es como, por ejemplo, lo que ocurre con la luz blanca. La experiencia que ya es clásica, ¿no? De la experiencia de laboratorio que ya se constituyó, que si mal no recuerdo Isaac Newton fue el primero que la hizo, con la
un vidrio que actúa como polarizador, o como la gota, lo que ocurre con el arco iris, la formación del arco iris cuando está lloviendo. Cuando nosotros cogemos un prisma, un vidrio o una gota de agua y pasamos la luz blanca, se disgrega en las diferentes frecuencias de luz, que va desde el ultravioleta hasta los infrarrojos. Las diferentes gamas de colores son simplemente formas vibratorias, la luz, ¿verdad?, que vibra en diferentes frecuencias. Pero nosotros, el ojo humano, la capta la luz blanca, que es el conjunto de todos, y vemos solo un paquete. Ahí podremos decir, a nivel del pensamiento, cuando hay una reunión colectiva, podremos sincronizarlos y se manifestará como un solo paquete, pero podríamos disgregarlo en las individualidades, porque nunca perdemos la individualidad, ni siquiera cuando emitimos los pensamientos. Bueno, hay otra acá de Luciana también. Está preguntando así, ¿el ectoplasma sería análogo o es lo mismo que el citoplasma celular? No, en absoluto. El citoplasma es una estructura bien específica, ¿verdad?, que está objetivada dentro de la estructura, como dice ahí, celular. El ectoplasma es una emanación diferente, que es llamada de ectoplasma, pero que es una condensación más específica del fluido vital, de lo que el espiritismo llama de fluido vital. Entonces, es una emanación biológica, claro que sí, que está dentro de la estructura celular porque es vida y proyecta vida, pero no es el citoplasma, es diferente y es mucho más sutil. Buenísimo. Hay otra. No sé si la Angélica y la Odete quieren hacer alguna pregunta acá mientras voy leyendo las otras. Bueno, hay una acá de Hernán. El nombre, no sé hablar el nombre, pido disculpas. Hernán, no sé qué, Hernández. Saludando a ti. ¿Y cómo diferenciar entre mediunidad curativa a la habilidad natural de un sanador? Ejemplo, puso, como Padre Pío. No sé si tú conoces el Padre Pío. El Padre Pío, sí he escuchado, no conozco mucho en particular, pero sí he escuchado, ¿no? Entonces, es importante esta pregunta, ¿no? Porque generalmente, por el orgullo humano, a veces nosotros damos crédito a nuestra propia capacidad, ¿verdad? Cuando me va bien en cualquier cosa de la vida, digo, oh, qué suerte tengo yo. Es que eso es mi inteligencia, yo soy muy inteligente. Personas que tienen una inspiración, una idea, y dicen, no, es que mis ideas. Resulta que puede ser una idea inspirada por un espíritu. Asimismo ocurre a aquellos que tienen la capacidad de curar. El orgullo entonces nos lleva a pensar que aquella persona tiene su voluntad y allí puede ocurrir algo muy particular, que generalmente ocurre. Alan Kardec dijo que el mayor peligro, el mayor obstáculo para el ejercicio de la mediunidad es el personalismo. Pues, y el personalismo deriva del orgullo. De cuando yo doy crédito a mi propio potencial, estoy a un paso del orgullo, del personalismo y por tanto de la mistificación. Y tenemos que cuidarnos. Porque sabemos de que Alan Kardec pregunta a los espíritus intervienen en nuestras vidas y actos. Los espíritus responden más de lo que tú piensas. Entonces, cuando se habla de la curación, generalmente hay apoyo espiritual, aunque la persona no lo sepa. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿puede tener la persona solo una capacidad magnética para curar? Sí puede, claro que sí. Pero en el momento en que yo pienso, Señor, ayúdame para ayudar, ahí estoy solicitando la ayuda. Y Dios va a mandar los espíritus para ayudarme. Ya hay una mediunidad, ya hay un espíritu interviniendo. Entonces ya ahí no puedo dar crédito solamente para mí. Porque tampoco depende del medium curador. Depende de la voluntad de los espíritus en ayudar y del merecimiento de la persona. Súper. Tenemos varias preguntas acá. Yo voy a pedir disculpas a todos que no creo que nos vamos a alcanzar, pero hay algunas aquí que son interesantes. Tú me das el tiempo, ya Ubaldo, cuando tengo que parar. Mi pregunta es la siguiente, de Antonio Castillo. Usted dijo que el perispíritu era materia. ¿Cuál es su composición?
Y hay otra acá también, el perispíritu, que está relacionado con el perispíritu. ¿Puede realizar en el mundo espiritual, con la intervención de los espíritus superiores, puede realizar la reparación? ¿Entendió la pregunta? La reparación de la estructura periespiritual. Virtual, sí. Ok, claro que sí. Vamos a contestar esa primero. Ya. Una de las propiedades del espíritu es la maleabilidad. Entonces él puede combinarse, recombinarse, puede tomar estructura porque es sutil, es una materia plástica, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura específica del perispíritu? La organización es atómica, como la que conocemos. Hay una teoría que está confundiendo mucho, y es la teoría de la antimateria. Existe que así como hay una estructura física, existe a nivel energético, en otra dimensión, una antimateria. Lo errado está en decir que cuando estas materias se encuentran, entonces desaparecen, ¿verdad? Entonces, no, aquella antimateria en realidad que fue descubierta, que tiene una estructura atómica parecida a la estructura atómica física, es en realidad la materia periespiritual, es aquella materia que está en el mundo espiritual. Hernani Guimarães Andrade tiene una teoría hermosa, que la presentamos ahora muy rápidamente, no, en realidad no la presentamos, simplemente la mencionamos, la teoría corpuscular del espíritu, donde él adopta el modelo físico para entender la materia periespiritual, adoptando el modelo físico de la materia, incluso uniéndolo a los conceptos de la biología, la psicología y del espiritismo. Entonces, la estructura periespiritual, hablando materialmente, es igual a la que ocurre con la estructura física, con variantes fisiológicas. Y la principal variante fisiológica es en el funcionamiento de del sistema reproductor y del sistema digestivo cuando desencarnados. Super. Las dos últimas, Osvaldo. Sí. De Marcos de Asís, que es muy actual y yo creo que es importante. ¿La fe puede ayudar a los enfermos de COVID y sus familiares en sufrimiento? ¿La cura estaría más allá de esta aflicción? Claro que sí. La fe puede ayudar mucho. Yo recuerdo una experiencia de una asistente, de una ayudante muy amiga de la Madre Teresa de Calcuta. Me impactó que dice que estaban ayudando, era un hospital enfermos con el VIH, enfermos del SIDA. Y había uno particularmente muy rebelde, que no quería la asistencia. Y una mañana decidió sacar sangre de él mismo con una inyección, y cuando pasó la asistente que la ayudaba, la religiosa que todas las mañanas se entregaba con amor al cuidado de los enfermos, él inyectó a esta mujer con esa sangre. Ella se lo quedó mirando y dijo: ahora soy sangre de tu sangre, y ahora con más razón voy a amarte y voy a atenderte. Y dice la anécdota que ella nunca se enfermó a pesar de haber sido inyectada con sangre infectada. Nunca lo hizo. Porque hoy tenemos una ciencia que nos está de la psico-neuroinmunoendocrinología. Sí. El nombre es difícil, que me enredo Sí. cuando lo voy a pronunciar. Pero bueno, sí. Sí, que nos habla de la interacción que tiene la parte psicológica, la parte inmunológica, o cómo la parte biológica, psicológica fundamentalmente, impacta al sistema inmune. Y esto es una realidad. La parte mental impacta al sistema inmune. Cuando nosotros tenemos una energía positiva, fundamentada en el bien, en el ejercicio del bien, entonces eso va a aumentar nuestra capacidad de respuesta inmune ante las diferentes infecciones. Lo que no quiere decir que vamos a estar inmunizados totalmente de todo cuanto existe, no. Más allá de eso, la fe, la comprensión de la realidad del mundo espiritual, la comprensión de por qué nos enfermamos, para qué sufrimos, no tanto el por qué, sino el para qué. Entonces eso genera un auxilio fundamental para las personas que están hoy padeciendo esta pandemia, que es una invitación
a la transformación. Ya. Va a quedar algunas preguntas, yo voy a dejar, pero quiero hacer una pregunta que tú estás hablando de la fe. Entonces, nosotros acá siempre vemos personas pidiendo por sanación espiritual, conocemos grupos de sanación, se hace sanación espiritual, y de acuerdo a la mediunidad curativa, ¿qué tú piensas de esas personas que utilizan esos tipos de tratamientos? Okay. No sé si me entiende. Es porque hay tanta, yo tengo tanta, hay tantas personas que hacen peticiones por grupos, de sanación espiritual a distancia, y hay varias otras cosas también que uno siempre está pidiendo a distancia. Si pensamos que la mediunidad es un don y lo que mueve las personas, el poder de la fe, ¿qué podemos dejar para esas personas como para sostenerlas un poco y no depender tanto de otras personas? Claro que sí. No sé si me entiende. Sí, perfectamente. Imaginemos el siguiente caso. Desaparezcamos a todos los médiums de la tierra. ¿Será que Dios va a abandonar a todos sus hijos enfermos? No. Podemos prescindir de la acción mediúnica, que si tenemos fe y nos vinculamos al pensamiento divino, la ayuda va a llegar exactamente, o quizá mejor, que con la intervención mediúnica. Lo que ocurre es que la mediunidad es una herramienta que ha puesto al hombre y que sirve fundamentalmente al medium para poder servir y con eso hacerse mejor. Porque a veces tenemos la idea de que el medium es el que tiene la mediunidad, es un iniciado, de que es una persona iluminada. No, la mediunidad es neutral. La mediunidad no hace bien a nadie. Lo que hace bien al medium es el ejercicio en el bien, lo que no quiere decir que aquel que no tenga mediunidad incluso sea mejor que un medium. Porque es el servicio, es el bien, es el perdón, es el amor, es la caridad para con el prójimo, es perdonar al que me hizo daño, es la oración, el fervor con que yo pido y ayudo. Eso es lo que me va a hacer bien, eso es lo que me va a servir, sin necesidad de recurrir al medio. Entonces, el mensaje para todos es que nosotros no nos creamos que somos excluidos de Dios, excluidos ni desheredados de Jesús, en absoluto. Puede que yo no esté vinculado a un grupo mediúnico, puede que dentro del grupo no tenga acceso a un medium, no importa. Dios está y Jesús está con nosotros permanentemente. Oración, fe, petición de ayuda y vamos a obtener la ayuda. Muchas gracias. Solo quiero terminar diciendo que yo puse como don, pero la mediunidad es una facultad, solo para corregir a mí mismo. Claro que sí. Te lo agradezco mucho, agradezco a todos los que están por el chat haciendo muchas preguntas y dejo los comentarios a la Angélica y a Laudete si quiere hacer alguna pregunta más. Estamos muy agradecidos con Ubaldo porque de verdad fue una charla muy bonita, muy esclarecedora, ¿cierto? Con buenos tópicos científicos que es muy importante, pienso yo, en la doctrina espírita para que vean que hay un razonamiento, ¿cierto? Y que hay un fundamento y que nosotros estamos ligados con la ciencia, ¿cierto? Que Allan Kardec nos decía inclusive que cuando la ciencia demostrara algo diferente a lo que estaba diciendo el espiritismo, entonces créala la ciencia. Y lo otro que quería comentar de esta mediunidad de cura que es tan linda, ¿cierto? Un tópico que tocó Ubaldo cuando decía de el merecimiento también. Porque muchas personas siempre llegan a los centros espíritas buscando ese consuelo, ¿verdad? La función consoladora del espiritismo, pero también muchos van con la esperanza de conseguir una cura que para nosotros en este campo terrenal, en esta vibración en la que estamos todavía entendemos como la cura como algo material. Y hay veces que, de acuerdo a la ley de causa y efecto, ¿cierto? De pronto esa cura material no se va a ver, pero el tratamiento lo va a recibir igual y la parte espiritual igual va a tener su sanación. Entonces, de pronto no lo van a entender ahora, pero como nosotros tenemos la certeza que la vida continúa, se van a dar cuenta que sí hubo una cura en su interior. Y vemos muchas personas, ¿verdad?, que después
igual asisten, igual toman con resignación la enfermedad que están padeciendo, y si finalmente se produce la desencarnación, lo hacen también con tranquilidad y habiendo una transformación en su interior, que era el objetivo final de una enfermedad, porque siempre las enfermedades no llegan por acaso, ¿verdad? Siempre van buscando un objetivo, y eso a raíz también de lo que estamos viendo en la pandemia, porque hay gente que entonces malinterpreta y piensa que es que todo el que está malo, entonces el que está falleciendo, y no es así, no es así, ¿cierto? Entonces, muy agradecidos por eso, y de verdad que lo importante de la fe, ¿cierto? Porque puede haber, nosotros podemos tener las mejores intenciones, ¿cierto? En el centro espírita se pueden formar cadenas de oración, toda la distancia, ya que ahora no podemos ir, no podemos tener la herramienta de los pases, ¿cierto? Pero igual el trabajo se hace, sabemos que se sigue haciendo a través de las vibraciones, pero también está a la disposición de cada persona, ¿cierto? Para recibir esas energías sanadoras. Entonces, agradeciendo de verdad. No sé si Odette tiene algún otro comentario. Estás muteada. Está, Estás con mute. Bueno. Pero en caso tal de que Odette no se... Déjame activar Ya. por ahí. Yo quería unirme a los agradecimientos, Ubaldo, porque creo que fue una charla, a pesar de lo complicado que es explicar ciertas cosas, ¿no es cierto? Para nosotros que somos ignorantes en la parte científica, muchos de nosotros, creo que quedó bastante claro que existe la mediunidad de cura y que depende de varios factores, como estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero lo principal es que quedó bien claro que la mediunidad de cura existe y que es más una herramienta del Padre para ayudarnos en nuestra evolución, para ayudarnos en nuestros dolores, porque siempre el Padre nos quiere sustentar, ¿no es cierto? Y sanar de aquello que es necesario, porque muchas veces, como decíamos, uno quiere sanarse de una cosa, pero justamente la cura está en continuar con ese problema. Entonces, eso es bueno que lo entendamos, y estamos enormemente agradecidos, Ubaldo, por todas las explicaciones que nos diste, tanto científicas como espirituales, y nos quedamos muy contentos y agradecidos por esta conferencia que nos diste en el día de hoy para todos los que estamos escuchando. Muchas gracias. Soy yo quien agradece mucho a Meire, Angélica y a ti, Odette, por esta calidez que siento de sus vibraciones y por darme la oportunidad de compartir este espacio con todos los hermanos que nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes. Y al mundo espiritual, y a mí me gustaría pedirle a Ubaldo que hiciera la oración de cierre para que cerráramos esta actividad. Muy bien, entonces vamos a disponernos todos allí, en los que estamos conectados, los que están conectados en estos momentos, ahí en las redes, para pedir a Dios, pedir también a nuestro Padre, hermano, mayor, y a toda la espiritualidad superior, que nos asistan, que nos permitan que a pesar de la distancia podamos sincronizar nuestros sentimientos en amor, para que podamos dirigir nuestros sentimientos, no solamente solicitándote por nosotros mismos, Señor, por nuestras necesidades. Hoy solo te queremos pedir, Señor, que actúes sobre ellas, porque tú más que nadie conoces a tus hijos y por tanto conoces la necesidad real de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy, Señor, te pedimos por la humanidad entera que hoy sufre, que no comprende que esta realidad pandémica hace parte de un plan divino para el crecimiento espiritual. Te pedimos, Maestro Jesús, que nos bendigas y que nos apoyes para seguir creciendo hoy, mañana y siempre. Que así sea. Muchas gracias, Ubaldo. Antes de cerrar la transmisión, quería dejar a todos los amigos que están nos seguindo via internet
Esse mês estamos dedicando, como partimos, ao cuidado psicológico e junto com a AME de Colômbia, que nos está apoiando com os psicólogos, com as pessoas que são expertas em esses temas. La próxima semana dejo a todos invitados a seguir com Zaida em esse mês, que nos vai falar de inteligência espiritual. Então, a todos, muitas graças, que esteja conosco. As perguntas que estão no chat, e depois eu passo ao Bardo, o Bardo respondendo, eu envio a todos. Agradeço muito o carinho de todos aí que estão conosco e a ti, Bardo, em especial. Muitas graças. Buenas noches.